lo que parece ser el disfraz de un acto de gobierno como alocución. Hay gente que dice incluso, Espinosa, que podemos estar frente a un escenario de ilegalidad. Sí, están incluso citando, Gustavo, buenos días, una ley que está que tiene un artículo 9, ley 63 de 1923. Dicen que está aún vigente bajo la actual Constitución y que dice, es muy cortica, las sesiones del Consejo de Ministros como cuerpo consultivo son absolutamente reservadas y no podrá revelarse ni el nombre del ministro a cuyo estudio haya pasado cada asunto materia de consulta. Esta ley va a regir desde su promulgación en Bogotá, 11 de octubre del 23. La pregunta es si esta ley sigue vigente todavía, pero está en efecto en la página de Función Pública. Ahora, desde que esto sucedió anoche, creo que el país que no asistió directamente al Consejo, la gente no se sienta 6 horas, la gente está en su casa, la gente está en otras actividades, lo que la gente termina es leyendo y viendo las opiniones de alguien sobre lo que dijo el presidente. Y nos parece un ejercicio desafortunado basarnos únicamente en la opinadera cuando la gente quiere saber qué fue lo que dijo el presidente y qué pasó en el Consejo de Ministros. Por eso nos acompaña hoy el director del Servicio Informativo, don Alfonso. Buenos días. Gustavo, buenos días. Lo que pasó hoy, lo que pasó anoche, es que la razón para haber transmitido el Consejo de Ministros en directo por Televisión Nacional y que duró, ya que ustedes lo mencionaban con Jorge, 6 horas y 23 minutos en su transmisión completa, fue la razón, según explicó el presidente Gustavo Petro justo al iniciar el programa, realizar un ejercicio de compromiso con la transparencia del gobierno. Sin embargo, ese acto oficial que buscaba esa transparencia terminó en lo que casi todos llamamos ahora una revuelta interna del corazón del petrismo del gobierno contra Armando Benedetti, el nuevo jefe de despacho, y Laura Sarabia, la exdirectora del DAPRE y nueva canciller, con acusaciones incluso de corrupción, de maltrato, entre otras denuncias de los propios ministros. Oigamos, Gustavo, el momento más álgido de esta disputa en voz de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Yo no voy a renunciar, presidente, yo no renuncio a la defensa de este gobierno, ni renuncio a este proyecto. Pero, obviamente, no me puedo sentar como feminista en esta mesa con Armando Benedetti y obviamente la decisión, presidente, está en sus manos. Lo que empezó entonces fue una defensa que fue repetida a lo largo de la noche de Gustavo Petro a su nuevo funcionario Armando Benedetti. El preso necesita una segunda opción, cualquiera que sea su delito. Por eso yo nunca he votado por la cadena perpetua, usted tampoco, Benedetti. Pero ¿cuál es el caso de Benedetti? Cuando yo hice los debates del paramilitarismo en el Senado, Congreso en general, y el primer congresista que se paró a defenderme en medio de la época paramilitar, de la gobernanza paramilitar y de un Congreso entregado al paramilitarismo, fue Benedetti. Susana Muhammad, a quien escuchábamos, incluso ofreció su renuncia, la puso a consideración del presidente porque no se va a sentar en la misma mesa con Armando Benedetti. La que encendió todo fue la vicepresidenta, Francia Márquez, la primera a la que después de casi 2 horas le dio voz el presidente Petro. Oigamos lo que dijo Francia. Y no me parecen en este gobierno las actitudes de Laura Sarabia con nosotros, conmigo, que me ha tocado decirle: respéteme, que soy la vicepresidenta, y no me parece, y respeto a Benedetti, pero no comparto, presidente, su decisión, la respeto porque usted es el jefe de Estado y es el presidente, pero no comparto su decisión de traer a este gobierno, a estas personas que sabemos tienen gran parte de responsabilidad con lo que aquí está pasando. Una a una se fueron sumando voces contra Laura Sarabia, contra Armando Benedetti. Por ejemplo, Gustavo Bolívar, el director del Departamento de Prosperidad Social. Sí, presidente, no solidarizarme con mis dos compañeras en el sentido de que tanto Laura como Armando Benedetti, a pesar de que han sido importantes en este proyecto, deberían ocupar otros cargos menos importantes para nosotros en este proyecto, presidente. Muchas gracias. Y el presidente Gustavo Petro, en esa defensa que hizo de Benedetti, dijo que lo que pasa es que hay gente que tiene ganas de ser candidato y no funcionario. Yo sé que aquí hay aspirantes a ser candidatos. No. Pero presidente, sobre se eso toma la decisión, porque aquí yo he dicho que esa es una decisión libre y personal. Se es funcionario público hasta el último día cuando se presenta la renuncia o se ejerce. Y inmediatamente después se es candidato. Porque si se hace la mezcla, ni se hace bien el trabajo que toca aquí, ni se hace bien la campaña. Las de Susana Muhammad, Francia Márquez, Gustavo Bolívar no fueron las únicas voces en esta rebelión interna. Se fueron sumando el ministro de Minas, Andrés Camacho, el director del DAPRE, Jorge Rojas, el director de la Unidad Nacional de Protección, Agustín Rodríguez, entre otros. El presidente, al final, casi debió admitir que este fue un evento de gabinete triste, sectario,
pero dejó claro que a Benedetti lo tiene en el gobierno por una razón y lo va a mantener. La única razón por que Benedetti esté al lado mío es porque sí tiene una especie de virtud, que es ser loco. Y era Batman. Usted no lo admita, pero yo sí lo conocí. La locura puede hacer revoluciones. La locura de Feynman fue no seguir los cartapacios sectarios del Partido Comunista de Colombia en esa época. De esas 6 horas, la transmisión en cadena nacional terminó después de 2 horas y media, tipo 7:30. Alfonso, además de la revolución contra Benedetti y Saravia, ¿el resto del Consejo sí fue un poquito más tranquilo o qué? Para nada, Gustavo, con más temas, pero para nada. Al contrario, los ánimos toda la noche estuvieron muy caldeados por asuntos distintos. Por ejemplo, por la atención a los colombianos deportados, el tema tan importante para el gobierno de la última semana. Tuvimos un vuelo de Panamá hace 2 días, nadie de Prosperidad Social se hizo presente. Pues no puede ser discurso, eso no es verdad. Presidente, eso no es verdad, teníamos 3 funcionarios allá. Y tengo aquí la foto, presidente, teníamos 3 funcionarios allá y publiqué la foto. Por favor. Laura está mintiendo, presidente. Está hablando el presidente. Está hablando el presidente intentando detener la pelea interna entre Laura Saravia, nueva canciller, y Gustavo Bolívar, el director del DPS. Había un debutante en ese escenario, quien dirigía la reunión, además, el nuevo director del DAPRE, Jorge Rojas. Él remató diciendo que esa entidad, el DAPRE, no cumple la función para la que se necesita. Recordemos que Laura Saravia acaba de salir de allí. Y se unió además a las voces que piden acabar la figura del jefe de despacho o de gabinete. Jefe de despacho que justamente ayer se le otorgó a Armando Benedetti. Hubo mucho anoche para contar, para comentar, pero a ver, ordenemos un poco los temas en beneficio de la información de los oyentes de 6 AM. Volvamos al origen, al anuncio de que los consejos van a ser públicos por una cuestión de transparencia. Es que, Gustavo, el presidente dice que en otras administraciones estos escenarios no eran para atender el pueblo, sino para hacer negocios. Habla específicamente del gobierno de Iván Duque. Y por eso lo que tenemos es unas formas organizativas, que así era antes, pero a partir de Duque no sé por qué razón. El Duque delegó su poder presidencial en unas personas que cuando uno va y mira aquí, yo creo, le quitaron el dinero al pueblo. La demostración es monómeros en Barranquilla. Ese, dijo el presidente, era el objetivo central. Viendo lo que pasó, no estoy seguro de que se haya cumplido, pero dijo era explicar a la gente quién ha logrado cumplir entre los ministros, quién no, con el plan de gobierno, el plan por el que la gente votó en 2022. De entrada, rajó al equipo con cifras de cumplimientos que ni siquiera llegan al 20%. Escuchemos a Petro. Ya saben ustedes que de 195 compromisos hechos en el gobierno con el pueblo, se han incumplido 146, que es el 75%. Cada ministro aquí o cumple con el pueblo o hay que cambiar. Lo notifico delante del pueblo. O hay que cambiar al presidente del gobierno porque no son capaces. 2 años y 6 meses después de haber iniciado su administración, pues vamos a lo fáctico. El presidente reconoce que la ejecución de su gobierno no llega al 20% de lo que se prometió en campaña. Y habló, Alfonso, de las razones de ese incumplimiento. Agendas paralelas como la que oíamos de quienes quieren ser candidatos o de otras cosas. Dijo que algunos quieren ser de la aristocracia, en fin, que tienen sus fines personales. Los ministros los criticó a los de antes, pero también a los actuales. Dijo que no han hecho caso de las ideas por razones personales. Y esta específicamente es la explicación del mandatario de esa desconexión con su equipo de trabajo. Pero quiero dejar mis inquietudes porque este es el informe de incumplimiento y es fatal. Y se lo digo al pueblo porque me da vergüenza. De 195 compromisos se han incumplido 146. El presidente es revolucionario, el gobierno no. Y el gobierno no porque individualmente se tienen agendas paralelas. Ya hemos escuchado el enfrentamiento que generó el análisis a la llegada de los colombianos deportados de Estados Unidos. Eso, recordemos, empezó con las primeras decisiones de Donald Trump a su regreso a la presidencia y se complicó con el trino del presidente anunciando que no admitía a los deportados. Lo tenemos perfectamente claro. Se habló también de ese tema, Alfonso. Hubo muchas, muy largas disertaciones del presidente Petro en la noche, 6 horas 23 minutos, pero ese tema, el de por qué escribió el trino, por qué le respondió así al presidente Trump, fue uno de los asuntos en los que más gastó su tiempo el presidente. Explicó sus trinos, explicó su decisión de mantener la soberanía, siempre dice inspirado en Bolívar, en Simón Bolívar. Y yo creo que América Latina debe, en vez de defender la mercancía, antes que nada debe defender la persona.
Lo primero es que el latinoamericano no llega preso, después discutimos aranceles. No al contrario, Trump cree que nos arrodillamos por la mercancía, él cree que somos como él. Ojo, nosotros somos diferentes, no somos él. Podemos entendernos, sí, yo no estoy diciendo que no, pero tiene que entender la diferencia. El progresismo pone la persona por encima de la mercancía. Otro tema clave, el del famoso trino con el presidente revelando la ubicación del ELN en el Catatumbo, Alfonso. Pues nos enteramos, después de tanto que se ha hablado sobre ese asunto, Gustavo, en voz del presidente, que no fue una información de inteligencia del ejército, dijo Gustavo Petro, sino una información exclusiva que le llegó a su teléfono de campesinos de la zona y que él, dijo, la puso ahí en ese trino para que el ejército actuara. El ejército no tiene que avisarme a mí dónde está el ELN, tienes que actuar. Entonces soy yo el que le envía los mensajes al ejército, aquí los tengo. Y no es Venezuela el que me da un informe de inteligencia porque sería espionaje, es el campesinado de Colombia. Queda eso sí la inquietud si el presidente recibe información privilegiada, ¿por qué no se la entrega a las Fuerzas Armadas y por qué la comparte en redes? Un escenario que para él es muy importante. Bueno, de paso, el presidente contó oficialmente lo que todos sabemos, que el ELN está en Venezuela. Y también contó que ya se habló con el ejército de Venezuela, que hay conversaciones activas con esa fuerza y que ahora sí, dijo el presidente, ese ejército está operando contra la guerrilla del ELN. Y que el presidente manda al ejército porque implica una acción militar inmediata, ministro. Y entonces, si las informaciones que tenemos es que nuestra estrategia con Venezuela, política internacional, funcionó, es decir, que están desactivando campamentos del ELN en Venezuela porque consideran que es valioso una relación diplomática sana con Colombia, claro, puede discutirse las elecciones que nosotros no hemos reconocido. ¿Y entonces qué pasó? ¿De la situación en el Catatumbo fue de lo único que se habló, Alfonso, o hubo más temitas? Hubo más temas, claro, Gustavo, 6 horas y 23 minutos, insistimos, y hubo otra sorpresa bien grande, ya avanzado del Consejo de Ministros. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, no cree que está avanzando de buena manera la política de paz total, la más importante del gobierno. Escuchemos a la ministra. La población hoy está sintiéndose en una inseguridad permanente, bajo el fuego de grupos que no entienden, algunos, la bondad del proceso de paz. Y otros se aprovechan de esa bondad del proceso de paz. Creo que ese tema significa también decirle, hay que replantear ciertos aspectos. Así que la paz total entró a análisis, a replanteamiento. De hecho, antes de que hablara en ese momento la ministra de Justicia, Gustavo, el propio presidente había reconocido que si el Estado no llega con inversiones a las zonas de guerra, puso de ejemplo el Catatumbo, la paz total puede convertirse en una ficción. Alfonso, también hubo pasada al tablero de todos los ministros, uno por uno. Uno de los primeros regañados fue el de Minas. Eso pasó temprano, en la tarde todavía. Andrés Camacho llevó reprimenda por haber permitido extender un negocio de Ecopetrol en Estados Unidos, que lo hemos contado acá, es el más rentable que tiene la empresa. Le recordó al ministro, el presidente, que ese negocio es fracking y que Colombia, su gobierno, está en contra del fracking. Y cuando nosotros vemos que el tránsito de energías limpias no es lo suficientemente rápido, es porque su principal operador no lo está haciendo rápidamente, que es Ecopetrol. El Tiempo saca un titular que dice, hoy en primera página, que dice Ecopetrol mantendrá las operaciones de fracking en Estados Unidos hasta el 2026. ¿Qué quiere decir eso, ministro? Si nosotros estamos contra el fracking. Y yo quiero que se venda esa operación para invertirlo en energías limpias en Colombia. Que se discuta técnicamente, económicamente, pero no puede ser que nosotros estemos por la muerte y no por la vida, no en este gobierno. Oiga, Alfonso, imposible no hablar del metro de Bogotá para el presidente Petro. Pues aparece en casi todos sus discursos. Por supuesto, ayer volvió a hablar del metro, volvió a criticarlo a esta administración y a las últimas administraciones por no hacer un metro subterráneo. Ahora dijo una cosa que poco se le había escuchado. Dice que no le sirve a la ciudad porque no va a disminuir las horas de traslado. El tren elevado de Bogotá, que no sirve, porque los estudios que hizo el mismo Ministerio del Transporte con profesionales internacionales, mirando si ese metro va a disminuir el tiempo de transporte de la ciudad, encontraron que el metro elevado no disminuye el tiempo de transporte de la ciudad, sino que lo aumenta. Mientras el metro subterráneo sí lo disminuía. Entonces, ¿qué le están diciendo a Bogotá? Ministro, usted tiene que pararse, usted fue concejal de Bogotá. Alfonso, un personaje recurrente también en las declaraciones del presidente, el exministro Alejandro Gaviria.
Es que según Petro, Gustavo, una de las carteras con más incumplimiento, recordemos que ese era el centro del Consejo de Ministros, mostrar los incumplimientos de los ministerios, es el de Educación. Ayer regañó al actual ministro de Educación por llegar tarde al comienzo del Consejo. Más adelante, Daniel Rojas, cuando ya estaba, por supuesto, en la sala, explicó su ausencia, dijo que está haciendo unos adelantos educativos para la Universidad de La Guajira, y además dijo que él no tenía agendas propias. Pero la peor crítica en la educación fue, como usted lo resalta, Gustavo, contra su primer ministro en esa cartera. Como había dicho desde el principio, educación no ha girado hasta el momento alrededor del programa del gobierno, sino a otras cosas. Mi mayor error fue haber puesto de ministro de Educación a Alejandro Gaviria, porque no entró a cómo colaborar con el programa de gobierno elegido por el pueblo, sino a cómo detenerlo. Estamos a esta hora haciendo un ejercicio informativo que consideramos muy importante para que la gente oiga qué fue lo que dijo el presidente, entienda qué fue lo que dijo, qué planteó, cuál es el ambiente que se vive en el gobierno, cómo están las cosas en el gabinete. Tampoco nos salvamos los medios, Alfonso. Nunca nos salvamos, nunca deja ir en contra de las publicaciones, criticarlas, Gustavo, pero ayer fue especialmente duro con uno, ya escuchábamos una alusión a él, con el periódico El Tiempo. La Constitución dice, lo acabo de escribir un trino, porque un periódico El Tiempo, como casi siempre, se equivoca. El gobierno constitucionalmente es el presidente y las ministras, lo que no entendió El Tiempo. El periodista X, no vamos a saber el nombre, no me interesa porque prensa debe ser libre, pero se equivocó. Y el mensaje es chueco y muy chueco, porque si soy yo el que envía la información al ejército, ¿quién me la envía a mí? Campesinos y campesinas colombianos. Y eso explica ese titular. Entonces el titular, en vez de hacer el análisis correcto, el periodista lo pone al revés, tratar de que el ejército le dé un golpe de Estado al presidente. Golpe de Estado de lo que señala El Tiempo. Le digo, Gustavo, que hemos sabido que El Tiempo obviamente está haciendo un análisis, va a tener una respuesta sobre lo que dijo el presidente Petro, lo va a hacer una posición editorial, pero su dirección ha pensado que no es bueno hacerlo hoy, va a tomarse un tiempo de reflexión y mañana seguramente estará la respuesta oficial del periódico. Oiga, otra duda, Alfonso, después de todo lo que vimos anoche y todo esto que hemos escuchado aquí en 6 AM, de la propia boca de sus protagonistas, que son los que definen el futuro de los colombianos, ¿van a seguir haciendo los consejos públicos en directo por televisión o qué van a hacer? Pues al parecer sí, Gustavo, habrá que mirar esa legalidad de la que nos hablaba Espinosa hace unos minutos. Lo cierto es que ni los ministros ni el nuevo director del DAPRE, Jorge Rojas, parecen estar muy convencidos de eso. Oigamos lo que dijo Rojas. Usted tomó una decisión muy audaz, incluso arriesgada, y fue transmitir este Consejo de Ministros en un gesto que yo valoro por su capacidad de transparencia y de comunicación con la opinión pública, pero que seguramente tenemos que revisar en su metodología para que esta comunicación con el pueblo colombiano sea asertiva y tenga resultados y conclusiones. No quiero teatro, quiero la verdad, fue lo que le respondió en ese momento el presidente a Jorge Rojas. Así que sí, parece que seguiremos viendo en directo y descarnadamente la verdad interna de este gobierno en sus consejos de ministros. Aquí no vamos a descubrir que el agua moja. La lectura evidente, más allá de cualquier aproximación en el campo de la respetable opinión de cada quien, es que esto primero no salió bien y evidenció unas fracturas en el gobierno. El gabinete tiene contundentes consideraciones éticas sobre la actividad de Armando Benedetti y los ministros, incluida la vicepresidenta, no sintonizan con Laura Sarabia. Ahora, a partir de ahí, lo fáctico, los hechos, lo que viene de importante para los colombianos. Por ejemplo, Espinosa, el anuncio de la venta de lo de Ecopetrol, de lo del Permian, de las inversiones en Estados Unidos, tiene un impacto grande en el país. Sí, enorme, Gustavo. De hecho, esto se da un día después de que la petrolera estatal y el presidente Roa anunciaran al país la extensión de un acuerdo con Oxy, con Occidental Petroleum, para el desarrollo del famoso Midland en la cuenca del Permian en Texas, en Estados Unidos. Ecopetrol allí tiene el 49% de la participación. Ese es un contrato que está suscrito desde julio del 2019. El nuevo plan de perforación es 34 pozos. En efecto, como dice el presidente, lo que contempla este acuerdo que han logrado es hasta junio del 2026. En todos los estudios y los análisis que se hacen de las
cuentas de Ecopetrol, el Permian, Gustavo, esto de Estados Unidos ya representa un porcentaje muy alto de lo que Ecopetrol tiene como producción de petróleo. Nada más esta semana el grupo de PMG Factual ha publicado unas gráficas en las que muestran que mientras la producción de crudo en Colombia se está disminuyendo, la evolución de crudo disminuye, la del Permian solamente crece. Le doy un dato final. En el primer cuarto del 2020, el Permian, lo que el presidente ahora dice que hay que vender porque no le gusta el fracking, representaba el 0,2% de la producción total de Ecopetrol. Hoy representa el 13,6%. Ese es un negocio muy rentable para Ecopetrol y por supuesto para las finanzas del Estado, porque son casi 100.000 barriles día, un poco menos, lo que le da el Permian a las cuentas de Ecopetrol. Habrá que ver ahora si hay un camino legal para hacer lo que el presidente quiere, vender esa participación. Eso, Diana Saray, es tema delicado también, el escenario legal. Muy delicado, Gustavo, porque es que el acuerdo ya está firmado. Aquí ya existen unos compromisos firmados por Ecopetrol, esta prórroga que menciona Espinosa, que no se puede romper simplemente por capricho del presidente de la República. Lo que dicen, Gustavo, voces off the record de Ecopetrol, es que esta petición del presidente pues es casi imposible de cumplir, al menos no mientras está esta vigencia de este acuerdo que, insisto, ya se firmó. Otra cosa pasará cuando ya se supere este 2026, que es la fecha que menciona Espinosa, por la que se ha prorrogado este acuerdo. Ahí se podría mirar en ese momento si se vende la participación de Ecopetrol en este proyecto Permian. Pero muy posiblemente, pues para esa fecha ya, pasado el 2026, pues el presidente ya no será Gustavo Petro. La canciller Saravia se ausentó un momento, casi por espacio de una hora. Teníamos entendido que iba a haber un comunicado oficial de ella sobre esta situación, sobre su posición frente a lo que sus compañeros piensan de ella en el gobierno. Vanessa, no se produjo ese comunicado y quedamos pues con la inquietud, porque lo cierto es que ayer 2 mujeres sí comenzaron este asunto con carácter y con solidez y con transparencia frente a su jefe, el presidente. Ella se limitó a poner un trino donde dice cada ministro tiene la responsabilidad y el Consejo de Ministros es la instancia para definir cómo cumplirles a los colombianos y colombianas. Hoy no lo hicimos y desdibujamos este espacio. Es una noche para reflexionar. Eso lo hizo la doctora Saravia casi a la medianoche, después de que el Consejo durara pues de 5:20 de la tarde a 6:28 de la noche, Gustavo. Pero ella realmente, pues, lo que vimos ahí fue una agresividad muy grande contra Laura Saravia y una queja muy fuerte contra Benedetti. Creo que fueron los dos grandes protagonistas del Consejo de Ministros, que en Colombia habíamos visto algo medio parecido, si usted quiere, lo de Duque, que lo comentaban ahora más temprano, cuando lo de la emergencia del COVID, pero era pues con un tema de pandemia y era máximo de 2 horas, y era cuando hacían todos los anuncios de las medidas que se estaban tomando, de la cantidad de personas afectadas, de las personas fallecidas, bueno, todo eso. Y de golpe, si quiere compararlo con Uribe por la mañana cuando hacía los consejos comunitarios, pero la verdad pues es que este exceso de exposición en televisión, que además el mismo presidente dijo que lo había sacado de una inspiración cubana, pues es muy complejo. Es que puso a la gente, pues nos puso a ver un reality que estuvo, en mi opinión, muy divertido, muy bueno me pareció, pero evidentemente pues la pauta publicitaria, los derechos de la gente a ver sus programas preferidos, sus noticieros, lo que quisiera, todo eso se lo llevó por delante el presidente. Un dato muy importante, Espinosa, que se pregunta a la gente, que si esto estaba cuadrado, que si esto se diseñó. Creo que los ministros no sabían de la transmisión. No, Gustavo, yo tengo la siguiente información. A las 4:45 de la tarde, un poco antes, a los chats de los periodistas que cubren Palacio Presidencia les llegó la notificación de que se iba a hacer una transmisión como una alocución del presidente Petro en el Consejo de Ministros. Por supuesto, eso tomó por sorpresa a los que cubren Palacio, que están pendientes del Consejo de Ministros, pero es un Consejo de Ministros que se hace siempre en privado. Minutos después hablé con alguien que estaba en el Consejo de Ministros, que estaba citado en el Consejo de Ministros, y esa persona me dijo, esto nos ha tomado por sorpresa. Cuando los ministros llegamos, lo que encontramos es que estaban montando las cámaras, y de los que estábamos acá, ninguno tenía idea de que el presidente había tomado
esta decisión. Algunos tratamos por intermedio de Jorge Rojas, el director del DAPRE, de decirle al presidente que tal vez no era el momento de hacer esto, pero el presidente insistía en que era un acto de transparencia, de manera que ante la pregunta pertinente de si esto de ayer estaba planeado con anticipación, es posible que sí en la estrategia del presidente Petro, pero su gabinete desconocía que los iban a poner en esa situación hasta minutos antes. Se enteraron cuando llegaron a Palacio. Vanessa, y es que hay declaraciones de algunos de los participantes que corroboran esto. Pues la misma ministra de Justicia, que en un momento, porque el presidente comenzó, habló, estuvo el consejo, pues todo el show reality durante cerca de 2 horas, y en un momento frenaron la transmisión en los canales privados y en las cadenas como obligatoriedad, porque es que esto era una obligación de la Comisión Nacional de Televisión, pero lo siguieron transmitiendo en RTBC, en algunos medios de comunicación, yo lo seguí viendo, y de pronto mire lo que dijo la ministra de Justicia. Pero sí quiero decirle 2 cosas que me parecen fundamentales en un momento como el actual. Y gracias a Dios interrumpieron la transmisión nacional, porque la verdad es un tema importante decirle que yo creo que podemos lograr la carretera, podemos lograr el acueducto, podemos lograr el compromiso que contaba Gustavo Bolívar. Pero el tema se lo claman desde todas las regiones y yo se lo he dicho personalmente y se lo vuelvo a decir. La población hoy está sintiéndose en una inseguridad permanente. Imagínese a la ministra de Justicia diciendo que menos mal ya no estamos transmitiendo, que gracias a Dios ya cortaron la transmisión. No, la transmisión no la habían cortado, todos seguíamos viéndola. Y ahí es cuando ella habla de las extorsiones desde la cárcel, de la seguridad desbordada, de los niveles de corrupción que hay en Colombia. Bueno, de todo lo que se habla a puerta cerrada en un Consejo de Ministros, que no fue lo que vimos, porque la verdad es que eso fueron 6 horas ahí de memorial de agravios y de agresividad contra Laura y de quejas contra Benedetti, pero nunca vimos qué es lo que van a hacer, cuál es el plan de gobierno, por dónde va la administración en este tiempo venidero, todo eso. Bueno, Rojas trató de parar la transmisión, pero es que muy difícil hacerlo. Me entiendo que Laura Sarabia también, me entiendo que Benedetti también estaban empeñados en eso. 2 detalles legales. El primero, pues supongo que tiene que haber una réplica. ¿Quién va a pagar eso? ¿Una réplica de 3 horas? ¿Quién va a convencer a los canales? No sé, es un tema delicado. El segundo, sobre una cosa que usted mencionó hace un rato, y me la confirma Melquisedec, el periodista que no necesitaba apellido, nuestro compañero de La Luciérnaga. Esa ley 63 del 1923. Sí, correcto, es que muy vieja. Que contempla años. La reserva de los consejos, sigue vigente. Sí. Ha sido discutida en fallos judiciales de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, pero más allá de lo que sea la opinión, en términos informativos, que es lo que nos compete en 6 AM, la ley sigue vigente. Ahora, muchas cosas pueden pasar, decisiones del señor presidente de la República Fraile frente a sus colaboradores, habida cuenta de lo que pasó ayer. Puede incluso pedir los ministerios, puede cambiar a los ministros.